grabación. Lazo de control. Voy a pausar por momentos para analizarla en conjunto, los de algunos esquemas que he incluido, y cualquier duda que tengan nuevamente lo pueden levantar la mano, les leo en el chat, mediante un mensaje directo, y voy a estar atento. Veamos técnicas de control, la acción de control, control P, PI, PID, tipos de sintonización y aplicaciones industriales. Vamos a hacer aplicaciones, voy a mencionar una aplicación de Andrés Hauser. Les comento que Andrés Hauser tiene unos muy buenos folletos de aplicaciones donde ustedes pueden tomar como ejercicio para diseño planos PNID y para ver la aplicación de distintos tipos de lazos de control. Les recomiendo bastante los archivos de Andrés Hauser, son muy buenos. Empecemos con la introducción al control de procesos. Cuando hablamos de control de procesos, va a surgir la idea que se desea mantener el valor de una variable de proceso. ¿Qué es la variable de proceso? Es una magnitud física de interés que puede ser, por ejemplo, la presión, la temperatura, el caudal o el nivel. La pregunta es, ¿la variable de proceso será la magnitud física a nivel real o será la señal que entrega el transmisor? ¿Qué dicen ustedes? La señal de transmisor. Correcto, es la señal del transmisor. ¿Y esa señal a quién ingresa? Al PLC, al controlador. Correcto. Aparte del PLC, puede tenerse controladores especiales, que están diseñados netamente para un tipo de proceso. O podría ser un controlador universal, como los que tienen la marca de Foxboro, las marcas de Yokogawa, ABB, que son marcas que nos permiten configurar acorde a nuestros requerimientos. Existen distintos tipos de diseño acorde al tipo de respuesta que deseamos. Sin embargo, yo sé que todos han escuchado de la famosa técnica, el algoritmo PID. No siempre puede funcionar por sí solo. Vamos a hablar de eso más adelante. Acá tenemos un pequeño esquema PNID. Yo sé que ustedes ya lo recuerdan. Por ejemplo, yo veo que este esquema le falta algo. ¿Qué le falta a esta válvula de control? Haciendo un pequeño recordatorio para su examen final. ¿Qué le falta a esta válvula de control? ¿Qué le ¿Un faltaría? interlock? Ya podría ser un interlock, pero le falta un elemento. Si es de tipo diafragma, Posicionador. correcto, el posicionador. Fija del examen final, es que tiene que Punto. elegir es correcto. Acá, ¿qué sería? Una señal eléctrica que viene del controlador y una señal neumática que sale del posicionador e ingresa al cabezal. Y fijase el examen final, no les miento, de verdad hay un problema que van a tener ahí, que van a tener que corregir el plano. Un plano sencillo, así un esquema como este. Muy bien, entiendo que tengo una entrada de un producto, que es mi interés, mi razón de aplicar el control de procesos, y tengo una salida de un producto tratado. Por lo que veo, me interesa la temperatura y le estoy regulando utilizando un controlador, basándome en un punto de consigna. Cuando decimos punto de consigna, nos hacemos referencia al set point o el valor referencial, el valor que deseo que el sistema o el proceso llegue a ser y se mantenga en él todo el tiempo posible. ¿Hasta aquí hay alguna duda o consulta? No por el momento. Sí. Un número 3, si todo está claro en el chat. Un número 3. Un número 4, si hay alguna duda. Ok, veo bastantes número 3. Veo que todo va muy bien. Sí, a ver, veo los participantes. Fernando, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? No, esa mano se quedó levantada de la primera pregunta que hizo. Ah, Ahorita la bueno, corrí. Sí, no te sí. preocupes. No te preocupes. No te No, igual preocupes. sí estoy entendiendo lo que está hablando. No que como ahorita estoy con el celular y estoy haciendo también otras cosas aquí en el trabajo, pero sí estoy pendiente de la clase. Perfecto. Muy bien. Tenemos dos preguntas que era el posicionador, profe, y el sensor de temperatura. Muy bien. La primera pregunta, el posicionador. Miren, el posicionador sería este objeto de color negro
que tiene una entrada de regulación de presión, una señal neumática, y otra señal neumática que va a estar conectada en manguera al cabezal. El posicionador en sí se trata que va a recibir una señal de entrada, que los regulares de 420 miliamperios, sin embargo puede ser una trama, un segmento de datos, de acuerdo a un protocolo de comunicación, y se obtiene en la salida una señal neumática. Esta señal neumática, que es proporcional a la entrada o a la información de la entrada, va a permitir regular la posición, es decir, la posición que se desplaza la carrera y está asociada al porcentaje de apertura. En pocas palabras, es un instrumento auxiliar que me permite mantener la posición de la válvula de control. Profe, pero ¿no se comportaría como un controlador? Sí, pero realmente no se le llama controlador, sino como un instrumento auxiliar. No lo digo yo, la dice la ISA. Ahora, me referente a la temperatura, perfecto. ¿Alguien quiere un punto en el examen? Perfecto. Evidentemente, si fuese termocupla tipo K, ¿cuál serían las siglas? Para este horno, si fuese una termocupla tipo K, ¿cuál sería la sigla? TIT. TSK, ¿Correcto? ¿Dónde se coloca? ¿Arriba o abajo? abajo. Ok. Entre paréntesis o puede ir libre, TSK. Ojo, esto también está en una pregunta, no es el mismo proceso, es un proceso distinto, pero sí Punto. tiene que colocar todos los detalles posibles. Muy bien, evidentemente está bien. Ahora, vamos a continuar. Dice, debe tenerse en cuenta que al aplicar un control automático de procesos, se tiene un interés en las variables, disculpen, que estén relacionadas con la calidad, seguridad e índices de producción del producto. Relacionamos en la calidad porque si se hiciera un trabajo manual, la calidad no sería estándar en cada producto que tengamos. La seguridad del mismo, porque podemos, en este caso, los operadores o los técnicos que estén en contacto con las máquinas, pueden estar en unas situaciones que puedan poner en riesgo la vida. Por lo tanto, implementar un control automático también está integrando la seguridad en el mismo. Y los índices de producción estarían netamente también relacionados intrínsecamente con la calidad del producto obtenido. Aquí ustedes tienen un esquema de un control de temperatura donde visualizamos que la variable del proceso es la temperatura, la variable del proceso es la temperatura, tenemos un controlador, un elemento final de control, tenemos aquí el producto, tenemos en conjunto el proceso y a la sustancia que me permite cambiar el comportamiento del proceso o su evolución sería llamado el famoso agente de control, que la voy a pintar de rosado, que sería el combustible. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Un número 1, si todo vamos bien. Un número 2, si algo no quedó claro. Muy bien, veo que todo vamos bien. A ver, otro más. Ahí está. Muy bien. Antes de profundizar en las técnicas de control, el comportamiento dinámico de procesos y las consideraciones de las mismas, es necesario familiarizarse con algunos conceptos básicos. Recordamos que las válvulas de control son elementos finales de control, ya que la acción de los mismos puede cambiar la forma en cual evoluciona la variable del proceso. Nuevamente, la variable del proceso es la señal que entrega el transmisor al controlador. Entonces, si yo tengo un setpoint en la parte superior y luego se establece, y luego cambio el setpoint nuevamente, puede bajar y establecerse. Voy a dibujar la línea de setpoint de color verde, setpoint 1 y setpoint 2. Y la forma, en este caso, el elemento del proceso que me va a permitir variar esta evolución de la variable o de la magnitud física de mi interés, sería el famoso elemento final de control.
Ok, entendamos un momento lo que sería el sensor. Al igual que los sentidos humanos, nosotros percibimos las magnitudes físicas del ambiente, como temperatura, el color, eh, ¿qué más podríamos decir? La percepción de distancia, la sensación térmica. También podríamos poder interpretar lo que sería la intensidad de los sonidos, la intensidad luminosa, mediante sentidos humanos. Entonces, un equivalente en un sistema automático vendría a ser el sensor, también conocido como el elemento primario, que es aquel que va a captar la magnitud física y entrega la variación de otra magnitud en otra naturaleza. Por ejemplo, un sensor piezoeléctrico transforma una deformación en una variación de voltaje en orden de los milivoltios. Podríamos entonces tener un equivalente de un sensor o referente a nuestros sentidos humanos. Por ejemplo, los sensores de temperatura podrían interpretarse como el tacto humano, que nos va a permitir percibir la intensidad de temperatura que puede tener un cuerpo caliente. Realmente la temperatura hay varias formas de interpretarlo. Algunos lo interpretan como el grado de agitación molecular, y por eso dicen que a mayor agitación molecular las moléculas se separan, entonces hay un cambio de estado de la sustancia. Luego vamos a ver lo que sería el transmisor, que es un dispositivo electrónico que entrega una señal estandarizada de 4 a 20 miliamperios o de 3 a 15 PSI, aunque este ya no se usa actualmente. Y este va a ser entregado a otro instrumento. Entonces, si los sensores son similares a los sentidos humanos, entonces el transmisor podría ser equivalente a los neurotransmisores o toda nuestra red de sistema nervioso, que va a entregar una información fiable y que se pueda interpretar por la unidad central. Si mi unidad central es el cerebro, entonces en un sistema automático podría ser un PLC o un controlador. Participantes todos presentes. Hasta el momento todo claro. Sí, un número 1, lo leo en el chat. A ver, voy leyendo. Ok, me hacen una pregunta por interno. ¿Hay alguna diferencia entre planta, proceso y sistema? Muy buena pregunta. Podemos decir que un sistema es una interconexión entre dispositivos, pero por ejemplo, desde el punto de vista de control de procesos, un sistema podría ser un equivalente a un proceso porque es la interconexión de dispositivos, elementos primarios, tarjetas electrónicas, actuadores, elementos finales de control, acondicionadores de sistema, que va a permitir, perdón, acondicionadores de señales que van a permitir cumplir el objetivo de un control de procesos. Ahora, la planta en sí mismo, cómo interpretarse entre planta y proceso, va a ser dependiente mucho de la bibliografía que estemos citando. Realmente la planta puede ser una integración de múltiples procesos. Una planta puede estar conteniendo múltiples procesos, pero un proceso en sí mismo no podría contener toda una planta. Puedes entender una planta como la interconexión de múltiples procesos. Vamos a hacer un esquema de qué podría ser un proceso. Por ejemplo, tengo un tanque. Al tanque tengo un sistema de entrada que es una válvula proporcional, tiene una tubería de ingreso y una tubería de salida. Entonces, yo tengo con una válvula manual, puedo monitorear su nivel de líquido mediante el ultrasonido. Y yo digo que toda esta interconexión vendría a ser el proceso de nivel de tanque. Y este proceso de nivel de tanque tiene una ecuación, tiene un caudal de ingreso y un caudal de salida. Y yo sé que este sistema, en este caso voy a llamarle el proceso P en transformada de Laplace, es prácticamente un sistema de primer orden con tiempo muerto.
En pocas palabras, te está diciendo que el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Esto, si nosotros lo vemos desde un punto de vista matemático, es que el caudal, perdón, el nivel está relacionado con el diferencial de caudal, su raíz cuadrada. Entonces, yo defino el proceso como una interconexión de dispositivos que están destinados a cumplir un objetivo. Entonces, podríamos decir que la planta es una interconexión de procesos. Y un sistema, hablando de forma general, es la interconexión de múltiples elementos que están destinados, organizados y planteados para cumplir un objetivo o un conjunto de objetivos en común. No sé si te habrá ayudado la explicación, estimado, que me preguntó por interno. ¿Me confirmas, estimado, que me preguntaste por interno? Ya, perfecto, encantado. Mira, esa parte de conceptos, si quieres revisar un poco más a detalle, te recomiendo, hay un libro muy bueno que es Control Automático de Procesos de Smith Corripio. Si ya tienes las bases, puedes irte a la referencia que cito en esta diapositiva, que es Basic and Advanced Regulatory Control Systems, y puedes ver bastante acerca de las técnicas y consideraciones que se tiene al momento de tratar como conceptos de sistema, proceso, o inclusive el estándar ISA, hay otro estándar que te habla netamente de terminología. No sé, no creo tenerla en físico, en digital, pero voy a tratar de conseguirlo para que ustedes puedan ver, aunque sea una parte, o redactarlo en español para que puedan visualizarlo. Muy bien, continuamos y hablemos ahora del proceso. Como había mencionado, el proceso es la interconexión entre dispositivos, que pueden ser hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos, que se disponen de tal forma que funcionan en conjunto para lograr un objetivo. En pocas palabras, podemos interpretar así un proceso, desde el punto de vista de sistemas de control. Aquí tenemos un P&ID de tanque de alimentación continua y reciclaje. Vamos a poner a prueba, yo sé que ustedes han atendido las clases de P&ID en instrumentación y ya saben completamente todo acerca de esto. Así que les voy a dar, sí, sobre lo que me escriben por interno por el libro, está al final de mi diapositiva, está la referencia. Están las referencias de los libros, el autor, la fecha, la edición. Sí, igual, de todas maneras, al final me hacen acordar para poder pasárselo y le pueden dar una revisión. Muy bien, esta sería la parte de control de procesos. Quiero que vean el P&ID y quiero que me digan qué tipo de lazos de control identifican. Tienen 5 minutos para, perdón, 3 minutos para identificar. Lo responden en el chat, por favor. ¿Qué lazos de control identifican? ¿Sí? ¿Qué tipo de lazos de control identifican? Para hacerlo más interesante, ¿qué les parece si ponemos 2 puntos de su evaluación final aquí? Pero la evaluación de control de procesos, no de instrumentación. A ver, tienen 3 minutos para identificar los 3 lazos de control que existen acá. Hay 3 tipos. ¿Me escuchan todos? ¿Están por ahí? Sí, ingeniero. Gracias. Ya decía, como no me respondían. ¿Por dónde se escriben, profesor? Por el chat del Zoom. Por el chat del Zoom. Hay una opción en la parte inferior que es para el chat. Ingeniero, ¿hay 5 lazos de control o a qué se refiere? ¿Qué tipo de lazo? Exacto, el paradigma. ¿Qué técnica están utilizando? Lazo simple, feed forward, cascada, rango de control partido, control de proporciones
o ya bien llamado control de razón o radio control, control selector. De los que he mencionado, algunos de sus nombres están ahí. Ok, el participante Isauro nos dice que hay un lazo en cascada. ¿Podría decirme qué lazo está en cascada? ¿Qué lazo se involucra en cascada? ¿Qué número de lazos están en cascada? Son dos numeritos. ¿Qué números son los lazos de control en cascada? El 134 y 135. Correcto. ¿Quién es la variable rápida y quién es la variable lenta? La válvula, ingeniera. ¿El flujo o el nivel? ¿Cuál de los dos sería la variable rápida? ¿El flujo o el nivel? El nivel. ¿La variable rápida? ¿Seguro? A ver, No tiene que Analice. ser el flujo. el Correcto. flujo, el flujo es Es el flujo. Porque ¿Qué estoy controlando? ¿Qué me interesa realmente controlar? ¿El flujo o el nivel? el flujo. A ver. A mí me interesa ahorita el nivel, ¿no? Para que no se llene el tanque. Pero el Correcto. flujo me regula, ¿no? Con la válvula. Es correcto. Muy bien. Efectivamente. El flujo se utiliza para rechazar las perturbaciones. Es decir, utilizo un lazo de flujo para mejorar el rendimiento de control del lazo de control de nivel. Perfecto. Muy bien. Ya encontramos el lazo de control cascada. Yo sé que todos han identificado un lazo. ¿Qué tipo de lazo es este? ¿Qué lazo es este? Un lazo simple, un lazo doble, un cascada. Lazo simple. ¿Ok? ¿De qué variable? ¿Qué estoy controlando aquí? A la presión. Correcto. Del tanque alimentador. Muy bien. Y acá tengo un lazo de qué? ¿Qué estoy controlando aquí? El flujo. Ahí controla flujo. Correcto. Y este flujo que ingresa al reactor 2, que proviene del tanque alimentador. Acá tengo algo curioso. ¿Qué es esto? ¿Estará mal dibujado o está bien? Está bien porque eso, el segundo es como un backup. O lo veo yo como si fuera un backup. Correcto. Pero hay dos lazos de control de flujo y los dos lazos están yendo a un controlador nuevo. ¿Qué estoy controlando? ¿Por qué por qué dos controladores de flujo están yendo a un nuevo controlador? Porque, porque en sí es unificado y primero funciona uno después del otro. Uno le, pues creo yo, ¿no? Que le da la orden uno al otro. Está cerca. ¿Y cómo se llamaría esa técnica? O ese paradigma. Lazo cerrado. Se llama control de razón. Estoy controlando la razón entre el flujo del reactor 1 en el lazo por el tanque reciclado y el otro por el tanque de alimentación. Estoy controlando la razón entre el flujo del lazo 133 y el flujo del lazo 132. Se llama control de razón. Existen otros más, pero este es el control de razón. Normalmente el control de razón es usado en lo que es generación de combustible. Por ejemplo, hay control de razón entre proporción de aire y combustible en sí mismo, y utilizan esta técnica.
Obviamente que dentro del plano PNID se especifica más, un poco más la técnica y no creo que utilicen ya actualmente lo que es señal eléctrica para control de razón, sino ya señales por bus de cambio. Muy bien, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Algo nuevo? Excelente, excelente el conocimiento, profesor, excelente la enseñanza. Me parece muy productivo lo expresado y el conocimiento que nos da. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por las palabras. Vamos entonces a continuar. Muy bien, entonces hemos visto dentro de este esquema PNID que no solo existe el lazo simple, sino que hay un lazo control cascada y tiene una razón de por qué quiero explicar el lazo control cascada. Existen otros paradigmas de control como el control de razón y cada uno tiene una razón de ser y unas situaciones que tienen que cumplirse o condiciones para poder ser aplicado. Hablemos del elemento final de control nuevamente y hace referencia, disculpen un momento por favor. Muchas gracias por la espera, disculpen la demora. Me preguntan por interno, ¿razón se refiere a medir cuánta cantidad hay de un líquido con respecto al otro? Sí, eso es una control de razón de flujo. Es decir, controlas qué tan rápido va el flujo en el lazo A respecto al lazo B. Por ejemplo, si la razón es el control de razón de 3 a 1, entonces si en uno circula 10 litros por minuto, el otro debería circular 30 litros por minuto, y el algoritmo trata de controlar la razón entre estas dos variables físicas, que ambos tienen que tener la misma naturaleza. Muy bien, continuando, hablábamos del el elemento final de control. El elemento final de control es aquel dispositivo que cambiará la dinámica de un proceso, es decir, la variable proceso va o bien disminuir o aumentar mediante la manipulación de un agente de control. Podría ser vapor, agua, corriente eléctrica, combustible, o entre otros elementos que puedan definirse acorde al tipo de proceso. Habíamos visto en el horno que mediante la inyección de combustible va a aumentar la temperatura del proceso. En otro caso, si yo inyecto corriente eléctrica al presionador, por consiguiente cambia el porcentaje de apertura y con eso podría llenar más rápido o vaciar más rápido un tanque. Igual acompañado de lo que sería un motor eléctrico o una bomba centrífuga. Participantes todos, hasta aquí todo claro, ¿alguna consulta, alguna duda? Un número 1 si todo está claro. Los leo a través del chat. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Continuando, hablemos qué es el controlador. Ok, el controlador compara la medición de un valor deseado. Pregunta a todos en el chat, ¿con qué otro nombre se le conoce el valor deseado? ¿Qué otro nombre recibe?
Por ejemplo, yo voy a un manual de ABB. ¿Qué nombre podría encontrar si no dice valor deseado? ¿Cómo se le llamaría? Yo digo uno, set point. ¿Qué otro nombre podría? Correcto. Muy bien. Muy bien, punto de consigna. Correcto. Punto de consigna. Correcto. Ok, entonces tenemos un punto de consigna o un valor deseado y a partir de esta comparación entre lo que tengo, que es la variable del proceso, el cual es entregado por el transmisor, comparo con el setpoint o la referencia o el punto de consigna y toma una decisión para mantener el valor deseado en el proceso. Es decir, en base al resultado de este error, el controlador toma una decisión y decide cuánta cantidad, en este caso de salida, va a salir para mantener el proceso a raya. Lo coloco como decisión. En un momento quiero que entiendan el concepto. En base al error, toma una decisión para mantener el proceso controlado. En las siguientes imágenes ven al CM30, la serie de Control Master de ABB, con su pantalla digital, y tenemos acá las teclas. Veo una manito que hace representación de manual automático. Son los controladores que vamos a ver en las sesiones siguientes. Por ejemplo, la variable del color rojo representa la variable del proceso, SP que sería el set point, y el OP que hace referencia a la variable manipulada, que es nada más y nada menos la salida, la señal que sale del controlador. Por otro lado, tenemos el controlador de temperatura Autonix, el modelo TCN4H. Verán, acorde a los modelos de Autonix, a este código, ustedes pueden visualizar si la salida es de 420 miliamperios o si tiene una salida para relé de estado sólido, control o no. Muy bien, hasta este punto estamos familiarizados con los conceptos básicos y necesarios para identificar los elementos en un esquema o diagrama que representa un proceso controlado. Por ejemplo, un plano PNID. Muy bien. Tenemos aquí un ejercicio, un sistema de control de temperatura en un intercambiador de calor. Se les solicita a los presentes colocar en los números que estoy colocando en la figura, en este caso, ¿qué elemento en el lazo de control representan estos dispositivos? Pueden contestarlo en el chat, ¿sí? En el chat de Zoom. Por ejemplo, coloquen número 1 es una, no lo sé, es una termocupla. Entonces, sería un sensor. Muy bien, participantes, coloquen el número, 2 puntos, y qué elemento en un lazo de control representa dicho símbolo. Correcto, ya veo respuestas. Lo voy leyendo. Ok, ¿qué sería el 4? Ok. Correcto, elemento final de control. Correcto. El número 4 sería el... Sí está bien que sea una válvula, a todos los que han escrito válvula, pero el término en control es el elemento final de control. ¿Sí? Es el elemento final de control. Veamos. Muchas gracias a todos por los que están participando. Y aquí tenemos el esquema de solución. Un lazo simple de temperatura. Sí, prácticamente es lo que solicitaba los conceptos referente a lo que estábamos conversando.
Muy bien. Continuando, hablemos de los lazos de control. Un momento, por favor. Voy a silenciar mis mensajes. Muy bien. Ahora sí, comparto nuevamente. Un momento. Listo. ¿Se visualiza bien? ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias. Ok. Los lazos de control. A menudo encontramos un esquema que representa la interconexión de los elementos partícipes en un control automático de un determinado proceso. Es decir, es la interconexión entre el sensor, el transmisor, el proceso, el elemento final de control y el controlador, obviamente. Aquí tenemos un lazo de control retroalimentado. Vamos a hacer referencia a la retroalimentación negativa, donde tenemos el siguiente cuerpo. Tenemos un proceso. Este proceso obtenemos los datos de la variable controlada. La variable controlada vendría a ser esa magnitud física en el mundo real, en el cual va a ser captada por el conjunto sensor-transmisor y va a ser transmitida en forma de la variable del proceso. El sensor capta la señal, es decir, la variable controlada, y se transmite la señal al controlador, y cuando esta señal se transmite, se recibe el nombre de la variable del proceso. Ahora, de color verde, todo lo que sombrea de color verde ocurre físicamente dentro del controlador. Dentro de un controlador universal, un controlador especial o un PLC en todo caso. Se compara el set point o el punto de consigna. Por ejemplo, queremos controlar el nivel. Está a, vamos a decir, a 10.5 metros y yo quiero 11.5. Existe un error. Ahora, el error que ya ha sido hecho en la computación interna ingresa al controlador. Lo que hace el controlador es tomar una decisión en función a la magnitud de ese error. Y esa decisión vamos a llamarle ahora con el algoritmo. Va a tener un algoritmo interno y a partir de este se obtiene una señal de respuesta. La salida del controlador recibe el nombre de la variable manipulada, que va a estar definida por el algoritmo. Y esta señal ingresa al elemento final de control, que me va a permitir cambiar la evolución o dinámica de la variable del proceso. Es decir, si fuese una válvula de control con su posicionador, le ingresa una señal de corriente que sale del controlador de 420. Si aumento el porcentaje de apertura, aumentará la cantidad de líquido que va a empezar a llenarse, en este caso mi proceso de nivel de un tanque o un reactor. Aumenta el nivel y vamos a poner que físicamente es 10.9. Vuelve a ser esta variable controlada, capto la señal, la transmito y digo, ok, me falta un poco más. ¿Sabes qué? Vamos a aumentar un poco más la apertura. Llego a 11.35. Capturo la señal, la transmito y el controlador compara. Ok, estoy muy cerca del set point. ¿Sabes qué? Voy a bajarle un poco el porcentaje
le bajo un poco el porcentaje para mantenerlo a raya. Y llego ya a la magnitud de 11.5, que el controlador dice, ok, no hay error, entonces voy a mantenerlo en ese porcentaje para quedarme en esa posición. Es decir, cumpliendo las características determinadas por el operador para que funcione y se mantenga en dicha referencia. Participantes todos, ¿alguna pregunta en esta parte? Ok, tengo una pregunta. Ok, me dicen, ¿cuándo usaría un controlador universal en lugar de un PLC? Ok, si tu PLC está integrado netamente para hacer lo que sería la intercomunicación de dispositivos y procesos batch, realmente vendría a ser en qué tanto podría ser el algoritmo de control de tu PLC. Lo usual es que se utilicen controladores independientes al PLC para poder hacer el control de procesos. Si es una aplicación de mediana escala o pequeña escala, podrías utilizar netamente un PLC. Pero si tienes un sistema de mayores magnitudes con múltiples procesos, lo recomendable es utilizar controladores por separados y que estos ejecuten la lógica de control en cada uno de los procesos que están integrados en tu planta. Ok, me comentan aquí y el controlador a partir de qué porcentaje de error actúa. Antes de terminar esta parte, por ejemplo, la marca Allen Bradley, a comparación de Siemens, sí está destinada a estar en entornos bastante robustos, por lo tanto, también están diseñados netamente para hacer control, a comparación de Siemens por ese lado. No digo que Siemens no haga control, no estoy diciendo eso, no digo que tenga una buena capacidad, sino en temas de aspectos de instalación o entornos agresivos, Allen Bradley realmente fue diseñado para ese tipo de sistemas. Ok, me dicen, profesor, ¿y el controlador a partir de qué porcentaje de error actúa? Eso va a depender de tu sintonización. ¿Sí? Lo que me acabas de comentar, eso depende de tu sintonización. Va a depender de qué valores le ha dado tu lazo de control PID. Me comentan por interno, la variable entre el elemento final de control y el proceso sería el agente de control. El agente de control vendría a ser la sustancia que está circulando a través del elemento final de control que permite, en este caso, regular el proceso. No es como una señal en sí misma. El agente de control realmente es la sustancia. Es la sustancia que circula a través del elemento final de control que te permite regular el proceso. No podríamos interpretarlo así como una variable en sí misma. O como una señal en sí misma. ¿Alguna otra duda, participantes? Ok, los leo, profesor, disculpe la honesta que es. Ok, un proceso batch. El proceso batch consiste en que es un proceso que actúa durante un tiempo finito. ¿Sí? Solo actúa por un tiempo finito, luego se detiene. Es un proceso que tiene un periodo de duración y este periodo de duración es finito. Es decir, es un proceso que puede ser interrumpido después de haber culminado su periodo de producción. A comparación de un proceso continuo en que realmente no puedes pararlo una vez que está puesto en funcionamiento. Por ejemplo, una planta de reactor nuclear, de energía nuclear, no puedes pararlo. En cambio, un proceso en línea de producción, vamos a poner el ejemplo de generar asfalto o de un proceso de generación de poder almacenar telas, no habría ningún problema porque dura un periodo finito de tiempo hasta que la producción termine.
Y ese sería el proceso batch. Mejor dicho, hasta que el lote termine. Espero haber resuelto tu duda, participante que me escribió por interno. Muy bien, ¿hay alguna otra consulta respecto al lazo de control? ¿Alguna otra duda? Los leo. Un número 1, si todo está claro. Un número 2, si tienen alguna consulta. Ok, leo un número 1. Veo otro número 1. ¿Qué me dicen los demás presentes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, me dicen que sí. Veo 3 unos. Ok. Muy bien. Voy a verificar que todo esté grabándose. Perfecto, sí. Continuamos. Ok, quiero que antes de explicar esta parte, sí, antes de explicar esta parte, quiero que por favor lo lean un momento, traten de entender el lazo que ya hemos explicado, lean un momento esta imagen, traten de inferir. Si tienen 2 minutos, sí, 2 minutos para hacer lectura y ver un momento el lazo de control. 2 minutos. Muy bien, continuamos. Nuevamente, tenemos el punto de consigna o set point o referencia, en cuál es el valor el cual se desea mantener la variable del proceso. Podría ser temperatura, podría ser flujo, puede ser nivel. ¿Sí? ¿Sí, estimado? Dígame. Estimado Edwin. ¿Tienes una pregunta? Ok. Seguimos entonces. Tenemos la variable manipulada, o también OP, que es la señal que entrega el controlador al elemento final de control, para mantener la variable controlada en el punto de control. Cuando hablamos de variable controlada, esa es la magnitud física en sí misma. Es decir, que todavía no pasa por el bloque de sensor o transmisor. La variable del proceso es la señal entregada por el transmisor al controlador.
Y la variable controlada se entiende nuevamente como la magnitud física del mismo proceso. Pregunta hasta este punto. ¿Se entiende este lazo? Un número 3, si es así. Un número 3. Estuvo mejor explicada esta vez, profe. Muchas gracias. Sí, le estoy haciendo como un feedback para siempre preguntar si todo está claro. Me pregunta Cross y las unidades. Me preguntas qué lazos vamos a hacer. Lorenzo Meder. ¿Qué lazos de control vamos a hacer en los laboratorios? ¿Eso te refieres? ¿Me confirmas? Lorenzo Meder. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, la consulta es, por ejemplo, del proceso sale la variable controlada, ¿no? Correcto. ¿En qué unidad? ¿No? Del sensor transmisor se va al controlador, ¿en qué unidad también? Y La variable controlada entiende lo que es a nivel físico. O sea, no pasado por el transmisor ni el sensor. Es ya, en lo real. La unidad ya. de magnitudes depende de tu modelo. Y del transmisor al controlador, solamente es 420 nada más. Sí, te explico. En control se trata más con porcentaje. En sensor, realmente cuando tú vayas a un manual, te le indican el porcentaje de span, que es la salida del transmisor, y en controlador, que es la salida se representa en porcentaje. Te explico por qué hacen esto. Porque al momento de modelarlo, utilizan esos cambios en función del porcentaje para obtener la ganancia del proceso. Entonces, vamos a hablar más de eso más adelante, pero es por la razón del mismo. Lo frecuente es que lo manejes en porcentaje. Ya, profe. Pero si te refieres al nivel real, prácticamente puede ser una señal de 420 o podría ser una trama de datos. No sé, utilizaste Profibus, Foundation Fieldbus o tal vez Modbus. Va a depender. Muy estimado. Sobre el tema de qué lazo vamos a hacer, es control de temperatura, de nivel de flujo presión, todos en lazos simples y on-off, en el caso de temperatura, y van a finalizar en control en cascada. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tal? Poco pesado, simple, sencillo, muy fácil, muy difícil. ¿Todo bien? ¿Todo se entiende? ¿Sí? Ok. Perfecto. Continuamos entonces. Voy a utilizar este azul. Okay. Lazo abierto. Entendemos por lazo abierto cuando el controlador no está operativo o conectado. Es decir, no realiza regulación alguna para seguir el valor determinado. Ok, digo SV porque a veces le dicen set variable o set point. Va a depender realmente del fabricante. Por ejemplo, lo que es Allen Bradley lo escriben como SP. En la salida lo escriben como CV en Allen Bradley. En ABB la salida, la variable manipulable escribe como OP. Siemens lo trata también como como output nada más. Y bueno, también le dice SP. Pero todos tienen las mismas configuraciones en común. Te piden la acción de control y tienes que adecuarte o identificar qué algoritmo tiene. Por ejemplo, Siemens y Allen Bradley tienen ecuaciones de control muy distintas. De ahí les voy a hablar de eso.
Muy bien. Podemos generar un lazo abierto mediante el uso de controlador en modo manual, o en todo caso, con la operación directa del elemento final de control. Acá falta, se comió la imagen. Muy bien, en este esquema vemos que el valor de la variable manipulada fue fijado al operador. Es decir, estoy en la pantalla del controlador y con las flechas escribo, por ejemplo, 50% a la salida del controlador, entonces la variable manipulada se fija al 50%. ¿Cuánto sería el 50% de 420 miliamperios? ¿Cuánto sería el 50% 420 miliamperios? 12, correcto, 12 miliamperios. Y eso llegaría, por ejemplo, si es un, vamos a suponer que es el variable de frecuencia, ingresa al canal analógico, se representa en frecuencia, y esto cambia, no lo sé, vamos a poner que la bomba centrífuga arroja cierta cantidad de flujo, cambia la variable controlada, ese es un transmisor, y esta variable se refleja en la pantalla del controlador. Entonces, en todo momento el operador está visualizando los cambios que realice en el entorno o en el display que tenga el dicho controlador en cuestión. Un lazo cerrado, vamos a decir. Ok, me dicen que enviaron una foto al grupo. A ver, voy a detener un momento el compartido. Yo le tomé la foto, pero no sé cómo es que es. A ver, he tenido un rato. Al WhatsApp, A ver, de la rayita al costado. minimizo, ok. el WhatsApp, Control de Estimado, WhatsApp, acá, control. estimado, Control. su micrófono está encendido. No le tomaste pantallazo, amor. control B. No le tomaste pantallazo. ¿Ya lo sacaron? No, ¿Se escucha toda la conversación? tienes que machucar Micrófono. en ese botón. Ah, bro. la cagué. Ok, le estoy viendo la imagen que han compartido. ¿Es un HMI? ¿O es la imagen, o es la pantalla del monitor de la sala de control? Sí, es una pantalla de control, es una foto de sala de control. Justamente es referente a lo que usted está explicando, por eso quise compartirlo, como para poder yo guiarme un poco más. Muchas gracias. Se agradece bastante que hayas compartido. CW, ingresa 2.5, 1500. Ok, las barras gráficas asumo que son las variables de proceso. El CW dice NaN. Normalmente las barras hacen referencia a la variable de proceso. Tienes una codificación. Ok. CWPV, CWCL, CWOL, CLC, CLC, PHIC, CPC. Ok. De A acuerdo. ver, les comparto, sí, esta es una gráfica de un recipiente de expansión, un recipiente de purga o también un recipiente de compensación que ayuda a controlar las presiones o reponer flujo para compensar presiones de succión y descarga de unas bombas que se está manejando aquí en el área de refinería en la que estoy trabajando. Wow. Muchas gracias. Ahí veo que las válvulas de control tienen porcentaje. Y en este caso, estos reglones hacen referencia a la variable de proceso dentro de los equipos. Muy interesante, solo que la terminología sería ver lo que sería la leyenda, pero se puede interpretar en su gran mayoría. Acá dice que la válvula está al 100%. Por lo que veo, han utilizado la ISA 10110 para hacer el desarrollo del HMI. Gris significa completamente activo. Si quisiera preguntarle algo más, ahorita, claro. ahorita lo que están utilizando aquí es un sistema de Honeywell. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el Siemens. Honeywell normalmente maneja un protocolo cerrado, un protocolo privado.
La diferencia entre una marca y otra no solo radica en la forma como hace su autosintonización, sino también la ecuación que utilizan para regular el proceso. Seguro se preguntará que la ecuación de PID no era única, no era una sola. No, no lo es. No, No lo es. Tienen PID con filtro derivativo, PID en serie, PID en paralelo, PI más D, I más PD, que son las derivadas, otras derivaciones de la misma ecuación. Y eso normalmente, la ecuación o el algoritmo, está en el manual de fabricante. Voy a explorar el día de hoy un Honeywell. Voy a abrir el archivo de un Honeywell, no me acuerdo dónde lo tengo. Permítame un momento para dar mención a lo que te quiero decir. Voy a listarlo para cuando ingresemos a PID. ¿Dónde estás? Aquí estás. Honeywell. Honeywell. Ok, ecuación de control. A ver, permítame un momento. Quiero ver si está incluyendo la fórmula. No, no me dice nada la fórmula. Pero debería mencionar la técnica. Ok, lo vemos en un momento. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Y vamos a continuar la sesión. Muy bien. Continuando la sesión. Aquí me quedé en lazo cerrado, ¿correcto? Nos habíamos quedado en lazo cerrado. Ok. En lazo cerrado, entendemos por lazo cerrado cuando el controlador está conectado y por lo tanto ejerce una función reguladora. Una función reguladora para mantener la variable controlada y compensar el efecto de las perturbaciones en el proceso. Nuevamente, hablamos de ruido a nivel instrumento de medición y hablamos de perturbación a nivel del proceso. Se realiza este lazo al colocar el controlador en modo automático y en lazo simple. Este es un lazo simple retroalimentado, retroalimentación negativa. Tenemos el controlador que está en modo automático, va a ejercer la acción de control y posteriormente empieza a regular el proceso. En este caso va a disminuir el efecto de las perturbaciones para mantener la variable del proceso lo más cercano al set point y estable. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? ¿Participantes, alguna duda o consulta? No. ¿Todo claro? ¿Sí? Número 3, ¿está claro? Un número 3, por favor. Muy bien, muy bien. Ok, normalmente me pregunta bonito, ¿por qué la retroalimentación es negativa? Ok, este es un ejemplo. La pregunta es, ¿los signos podrían variar? Si ya te digo, esta retroalimentación siempre es así, ¿tú me crees? ¿O puede haber otra forma? Yo te digo, el error siempre es set point menos variable proceso. ¿Me crees o no me crees? ¿Qué dices? ¿Ok? ¿Y por qué crees que pase eso? Supongamos que hubiese sido variable proceso menos set point. Es una muy buena observación lo que has hecho. Esto se le llama acción de control. ¿Sí? Lo que me has comentado de los signos depende de la acción de control. La primera forma que he representado se llama acción de control reversa o inversa. Y cambiar los signos, es decir, el error es la variable proceso menos el set point, se llama acción de control directa. Sí, vamos a hablar de eso en breve.
Sí, muy buena observación. Es nuevamente, la pregunta del participante es ¿por qué la retroalimentación es negativa? El orden pudo haber cambiado. En este caso, bueno, siempre es una retroalimentación negativa porque se busca que el algoritmo, que es PID, es en función al error, en la diferencia entre la variable proceso y el setpoint. Ahora, la forma como se calcula el error depende de la acción de control. Nuevamente, la forma como se calcula el error entre la variable proceso y el setpoint depende de la acción de control. Sí, el error debe tender a cero en tiempo estacionario, es decir, cuando la variable proceso ya no presenta cambios, cuando ya no hace oscilaciones de manera consecutiva. Sí, el error debe tender a cero. Va a depender de sus condiciones o de sus requerimientos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, participantes? ¿Todos presentes? ¿No? Un número 3, si no hay preguntas. Un número 4, si desean hacer alguna más. Ok, hay un número 3. Hablemos entonces de las características del lazo de control abierto versus el lazo de control cerrado. El lazo de control abierto depende de la experiencia del operador. No corrige el efecto de las perturbaciones del proceso. Tampoco se puede asegurar la estabilidad del proceso ante perturbaciones del mismo. Es decir, como el operador está manipulándolo, no me asegura que el proceso llegue a ser estable. Profesor, ¿qué significa eso? Ok. Supongamos que tienes este proceso. Yo puedo decir que este proceso, si se comporta de esta forma, es estable. Y puedo decir que es inestable si tiene estas características de oscilaciones continuas. O tiende a crecer y nunca se estabiliza. No es preciso el lazo abierto. Un lazo de control cerrado compensa todas las perturbaciones. Es preciso y garantiza la estabilidad del proceso. No detecta el tipo de perturbación que ingresa el proceso. Este es un hecho en lazo de control cerrado simple. La compensación ocurre cuando la perturbación se ha propagado por todo el proceso. Es decir, tengo que esperar que la perturbación se propague a través de todo el proceso para que recién el controlador empiece a hacer su regulación. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso no afectaría mi proceso? ¿Ustedes creen que hay un proceso que necesitemos anticiparnos ante la perturbación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá procesos de esa naturaleza que necesitamos anticipar la perturbación para evitar que se propague? ¿Creen que existe ese tipo de proceso? ¿Qué dicen ustedes? Como una manera de prevención. Claro, como una prevención. Como que prevé antes de que ingrese la perturbación. Y la respuesta es Sí. sí. Y a esa técnica se le llama control de acción precalculada. O también sus siglas en inglés feed forward. Ese tipo de control se le llama de ganancia, lazo precalculado o ganancia precalculada. El lazo de control feed forward es muy aplicado. Tiene el mismo principio que el lazo de control cascada, pero el paradigma o su estructura es totalmente distinta. Ok, hablemos de algunas técnicas de control. Veo que alguien está pintando mi pantalla. Creo que quiere que le bajemos puntos en el final.
No, es una broma. Voy a eliminar todo. Listo. Muy bien. Hablemos de las técnicas de control. A partir del lazo de control realimentado como técnica, es común encontrar otras técnicas o paradigmas aplicados en la industria. Por ejemplo, el control cascada, control por acción precalculada o feed-forward, control de razón, control selector, control predictivo, que se utiliza en sistemas con tiempo muerto dominante, que es característico de sistemas térmicos de grandes dimensiones y también de sistemas con tanques conectados. El control difuso, que es una de las tendencias actuales en lo que es implementación de control. También existen ramas del control óptimo, ramas del control digital, ramas del control avanzado, ramas del control robusto. En este esquema de bloques que ustedes pueden visualizar, se tiene el esquema de control de un lazo feed-forward. Sí, se tiene un PID, pero aparte del PID se tiene un controlador feed-forward. Se entiende el proceso como un proceso idealizado, un modelo A-B, y el modelo de perturbaciones. Normalmente el modelo de perturbaciones se le introduce el flujómetro. Se dice que el flujómetro es el modelo de perturbaciones en la gran mayoría de casos y se tiene aquí el proceso separado del mismo. Y las sumas de ambos efectos hacen la variable proceso real. Es decir, el proceso original lo subdividimos en un proceso ideal sin perturbaciones y separamos en las perturbaciones en un modelo aparte. Sumamos el efecto, prevemos la perturbación que está conectado directamente al controlador feed-forward y estos dos lazos de control me permiten calcular el esfuerzo de control. El esfuerzo de control nosotros le conocemos como la variable manipulada. La variable manipulada también recibe el nombre del esfuerzo de control o ley de control. Y este sería el esquema de lazo feed-forward. Su característica... Sí, 73.7. Sube un poquito. estimado, Pero el flujo se sigue manteniendo de ingreso. estimado, tu micrófono está encendido. Se estabilizó ahí, pero. Fernando Pérez, tu micrófono está encendido. Napoli, Melo, Alberca, ¿alzaste la mano? Ah, sí, sí, profesor. Si tienes alguna consulta, Sí. te escucho. Y en la parte de, por ejemplo, el AS es el flujómetro y se forma parte de la planta general, por ejemplo, que se tenía un tanque, es la planta, ahora el flujómetro, eso es la planta, ahora también parte de la planta porque veo que se le está controlando a todo ese cuadro. Sí, o sea, tu proceso en sí mismo tiene el flujómetro, puede tener este otro instrumento, solo que Bien. identificas que la perturbación ocurre, ocurre a nivel del flujómetro. Sí, Entonces, en ¿qué este hace? caso, ¿cuál es la planta? ¿El BS o La es todo planta el, es los dos, los todo el dos, cuadrado? Ah, a eso me refería, todo todo el el cuadrado. encuadrado es la planta. Todo el cuadrado, solo que separo que el modelo BS es un modelo sin perturbaciones y el AS es Claro. netamente el modelo de la perturbación. Ah, Pero ya, el eso lo proceso había es visto. Pues, esto puede mostrar una imagen, o sea, en un PNID. proceso, no, no un proceso real. Bueno, eso lo he visto, pero no, nunca lo entendí cómo es en la realidad. A ver, no está contemplado en el programa, pero te lo puedo listar para la siguiente sesión, si Ah, te ok, parece bien. ok. ¿Sí? Si te parece Sí, bien, sí, te sí, lo listo para la siguiente sesión acerca del lazo feed forward. sí, sí. Sí, normal. Voy a buscar un proceso. Realmente la revista de Andrés Hauser tiene todos los lazos feed forward. Así que voy a sacar una de la revista y voy a explicar el proceso. No te preocupes. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta adicional? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Ok. Todo claro, me dicen por ahí. Me dicen por interno que tome examen porque está muy fácil. A Está ver, bien.
Sí, estoy poniendo un caso ejemplo que normalmente el FIT o el flujómetro es el modelo de perturbaciones. Es decir, es el equipo que va a captar las perturbaciones realmente. Porque los accesorios, las longitudes de tuberías, esas caídas de presión se interpretan como perturbaciones a nivel de proceso. Ok. Por un punto, ¿cuándo se aplica control predictivo? Por un punto. ¿Cuándo se aplica control predictivo? ¿Quién sabe? Lo hemos mencionado. Por un punto en su final de instrumentación. ¿Nadie? Parece que no. Entonces continuamos con la sesión y hablemos de las acciones de control. Las acciones de control hacen referencia a la computación que realiza el controlador. ¿En qué momento? Al momento que yo calculo el error. Es decir, si voy a ajustar el set point con la variable del proceso o la variable del proceso con el set point. Y esta computación definirá la evolución de la variable manipulada. Tenemos la acción reversa. Se incrementa, el incremento de la variable del proceso provoca que la salida del controlador disminuya. Entonces se ejecuta un control reverso, una acción de control reversa, que es set point menos variable del proceso. También se le conoce como calentamiento. Acción directa, si el incremento de la variable del proceso provoca que la salida del controlador aumente. Entonces se ejecuta una acción de control directa, también conocida como enfriamiento. Vamos a poner un ejemplo. Si yo colocara la válvula de control aquí, en la parte superior del nivel, y yo tengo acá mi transmisor de nivel, el IT, que es una válvula manual. Si yo aumento el porcentaje de apertura, entonces aumenta el nivel de líquido. La gran mayoría de transmisores son de acción directa. Entonces yo digo que este es positivo y este es positivo, porque su cambio genera el aumento del nivel de la variable de proceso. En este caso, el elemento final de control, si su aumento de su apertura o el aumento de su señal de acción genera un aumento de la variable del proceso, es de acción directa. Como ambos son positivos, entonces el controlador tiene que tener una acción negativa. Entonces, mi LIC es reverso. ¿Cuándo pudo haber sido directo? Por ejemplo, tengo el mismo tanque, mi controlador, mi transmisor, una válvula manual y la válvula de control lo coloco en la parte inferior. Como lo coloco en la parte inferior, si aumento su porcentaje de apertura, la Va a variable del disminuir el proceso, flujo, nivel, va a caer el nivel. exacto, entonces su acción es reversa. El transmisor usualmente siempre es positivo, rara vez es negativo. Entonces mi controlador sería de acción directa. Mi LIC tendría que ser directo. Es decir, la multiplicación de los signos tiene que ser negativa. Y tiene sentido porque si el controlador, en este caso de acción directa, es la variable del proceso menos el set point. Entonces, como si está por encima del set point, el error es positivo. Entonces la señal que va a ser de salida va a ser positiva. Y esto indicaría que quiere disminuir la variable del proceso. Si hubiese sido al revés, entonces la señal resultante del error hubiese sido negativo. Y la acción se hubiese reflejado como una disminución del porcentaje de apertura. Que sería el caso A, que al disminuir el porcentaje de apertura estoy disminuyendo el nivel que crezca. ¿Se entiende esta parte, estimados? Si gustan, se repite de nuevo un número 3 si
si se entiende, un número 4 si una repetición. Ok, una repetición. ¿Lo vamos a hacer en un Paint mejor? Vamos a hacerlo en un Paint. De acuerdo, lo vamos a hacer en un Paint. A ver, ¿qué era eso? 926. ¿Cuántas diapos? Ok, bueno, wow. Ok, vamos a hacer el Paint. Ok. Vamos a poner dos casos. Ups. El caso A y el caso B. En el primer caso, la válvula de control, vamos a colocarle más grosor. La válvula de control está en la parte superior. Tengo mi transmisor indicador de nivel, mi LIT, y una válvula manual por aquí. El otro caso, la válvula manual está por encima. Y tengo la válvula de control en la parte inferior. Mi transmisor indicador de nivel. Y mi controlador, que sería mi LIC, que está interconectado. Ok. Si acá aumenta el porcentaje de apertura, es decir, va a aumentar el flujo, entonces la variable de proceso va a aumentar. Entonces digo que la acción en este caso, mi elemento final de control es de acción directa, positivo. Los transmisores, en su gran mayoría, vamos a decir que un 99%, son de acción directa. Es decir, que a medida que aumenta la variable de proceso, aumenta la señal de corriente. Igual manera, en este caso, si el porcentaje de apertura de la válvula de control aumenta, lo que se tiende es que la variable de proceso disminuya, es decir, el nivel de líquido disminuye. Como un aumento del porcentaje disminuye la variable de proceso, yo digo que la acción de este elemento final de control es reversa. Mi transmisor es positivo. El producto de signos debe ser negativo entre el elemento final de control, el transmisor y el controlador. Si ambos son positivos, el elemento final, el controlador, tiene que ser negativo. Si aquí es negativo, el control tiene que ser positivo. Veamos la ecuación. Decíamos la acción reversa es el set point menos la variable de proceso. Supongamos que se excede. Supongamos que hay un error. La variable de proceso está por encima del set. Decimos que el set point está en la línea naranja. Este era el nivel que yo deseaba. Entonces, aquí el error es negativo. Entonces, la acción de control que va a llegar al controlador, su salida se va a reflejar como una disminución de porcentaje de apertura. Entonces, ¿qué pasa si es negativo el error? Disminuye la salida, y si disminuye la salida, va a disminuir el flujo de entrada. Si disminuye el flujo de entrada, entonces la variable de proceso disminuye. Sí, estimado, dígame. Profesor, una consulta. Los dos tanques son procesos distintos, ¿cierto? Ahorita. Sí, uno que tiene la válvula de control abajo y Ya, otro la válvula de sí. control arriba. Ya, y las que están sin controlador supongo que son salida constante de flujo. Los dos son, claro, acá las válvulas manuales asumimos que tienen un flujo constante. Ay, eso que Sí. ¿Ese está estimado? sí, esa. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? No, todo claro. Sí. Ok. Muchas gracias. Y en la segunda parte tenemos que la acción directa es la variable proceso menos el set point. Como acá
el resultado de error es positivo. Y esto se relaciona con un incremento de la variable manipulada. Y aquí el incremento del porcentaje de la válvula de control genera que la variable del proceso se drene o el nivel se drene más rápido. ¿Entienden? Acá se entiende la lógica, participantes. ¿Se entiende ahora? Sí, Sí, sí. ya está más entendible. Acción directa e indirecta. Profesor. Me comentan con un número 3 si todo está bien. Un número 3 si todo está bien. Sí, los voy leyendo. Un número 3. Perfecto. Les aviso que esta configuración sí o sí la tienen que hacer en el controlador. Si no reconocen cuál es la acción de control, no van a poder configurarlo. En los controladores universales, inclusive el PID Compact de Siemens o los bloques de PID Chains o PID de LAN de Rockwell, les pide definir la acción de control. ¿Sí? Les aviso que en la evaluación de cada laboratorio se va a hacer hincapié de esa parte. Así que por favor en el proyecto final no se olviden de configurar la acción de control. Muy bien. Vamos a continuar. Ya terminamos la acción de control. Ya tenemos todos los conceptos básicos. Ahora hablemos de este protagonista. Yo sé que todos ustedes están aquí para entender. Profesor, ¿qué es PID? El terror. ¿Qué es el PID? El PID es un algoritmo de control. Es decir, es un conjunto de pasos ordenados y definidos que siempre, por más veces que repita el proceso, me va a dar el mismo resultado. Ese es un algoritmo, es una ecuación que es muy usada en la industria. Esta expresión clásica se puede observar en esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de ISA. Es un PID, se le llama el PID paralelo y se le llama de acción dependiente. La ecuación es dependiente. Profe, ¿por qué? Porque la ganancia integral es igual a la ganancia proporcional dividido entre el tiempo integral. Y la ganancia derivativa es igual a la ganancia proporcional multiplicado con el tiempo derivativo. Como la acción integral y la acción derivativa dependen de la ganancia proporcional, se le conoce como o como ecuación dependiente. Para los que manejan Siemens, ¿qué ecuación tienen? Para los que manejan Siemens, ¿qué ecuación tienen? ¿Será la misma que estoy presentando o tiene ligeros cambios? ¿Cuál es el algoritmo que utiliza PID Compact? Pero la verdad, profe, no se le entendió muy, bueno, la verdad yo no le entendí muy bien este. Me explico. Esta ecuación representa la ecuación del PID. El PID es una ecuación que realiza el controlador en función al error. Por ejemplo, habíamos dicho que el error, vamos a suponer que es setPoint menos la variable del proceso. Ahora, yo quiero saber qué tanto debe salir del controlador para asegurarme que el proceso esté controlado. Entonces, se utiliza una técnica, un algoritmo, una ecuación, que es el famoso PID, que es una constante proporcional por el error más una constante integral por la integral del error. Entiende la integral como una suma de errores en el tiempo. Constantemente se va sumando los errores. Y finalmente, una ganancia derivativa por la derivada del error. Entiéndelo como qué tan rápido cambia el error. De esta forma, te ayuda, estimado.
Profe, estuvo suave. Estuvo suave esa explicación. A ver, ya, lo voy a hacer mejor con gráficos, ¿les parece bien? Lo voy a hacer mejor con gráficos. Ok. Ok, ¿alguien desea tomar una captura de esta parte? ¿Alguien desea tomar una captura antes de borrarlo? Sí, sí, un momento, por favor. Y de todas maneras está en el mismo libro que estoy haciendo referencia. De todas maneras, te mando la captura, pregunta fija de examen final. Sí, claro. Oye. Oye. Archivo. Profe, así como envié en la imagen de WhatsApp, así la encontré en el manual de Siemens cómo está el PID. Me imagino, como dice, son diferentes formas, ¿no? A ver. Exacto. Esa es un PID con filtro derivativo. Sí. Ahí es el filtro, claro, el filtro, porque abajo tiene visto, Un TD por S. Es un filtro derivativo. ahí tiene el antigua en wind up, creo que era para que no choque algo, ahí tiene visto ahí. El anti-wind up es una acción que se utiliza para evitar la Sí, saturación del sistema. ajá, eso. Tienes el wind up y el anti-ringing. Ok. Hablemos del PID. Ok. Vamos a poner un caso general. El proceso, cuando digo en modo manual, el controlador en modo manual simplemente es como que la válvula de control lo dejamos al 50%, un valor fijo, o que el variador de frecuencia lo dejemos funcionando a 30 Hz, y obtenemos la siguiente gráfica de nuestra pantalla. ¿Ok? Entonces, el PID tiene una variable proporcional, integral y derivativa. ¿Sí? Quiero saber si este punto sí se entiende. ¿Todo bien? Vamos bien, profe. Vamos bien. Ok, esto naranja es el set point. Es lo que ustedes desean. Ustedes quieren que eh, realmente que la variable proceso llegue a ese set point y se quede allí. Que llegue y se quede allí. ¿Qué pasa con el proporcional? Ok. En este punto existe un error. Está claro que hay un error, ¿correcto? Sí, hay un error. Y yo quiero corregir ese error. Entonces, si yo fijo que en mi salida, la variable manipulada, sea igual a una constante K, una KP por el error, quiere decir que mientras más grande el error, más grande va a ser la salida. Profe, explíquese. En ese punto el error es grande, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar con la salida? La salida del controlador va a aumentar. Y podría interpretarlo que, por ejemplo, la frecuencia del variador aumenta. Y va a aumentar hasta que llegue a la referencia y se mantenga en dicho punto. Hasta ahí. ¿Todo claro? Sí, señor, vamos bien. Vamos bien. Ok. Lo que pasa, yo sé que sería muy maravilloso que con un proporcional siempre funcione, pero eso es falso. ¿Por qué? No es así de fácil. Ok. Entonces, ¿qué pasa realmente con el proporcional en la gran mayoría de procesos? Profe, le di un proporcional. ¿Sí? Acá tenemos el set point. Profe, le di un proporcional, pero hay un problema, profe. Siempre hay un error. Siempre habrá un error. Y este error se le llama, que siempre existe, es el offset. Y esto ocurre en control proporcional. Es decir, que en vez de utilizar el P, el I y el D, no quiero utilizar el derivativo ni el integral, solo el proporcional.
Entiendan que si un valor de Kp es más alto, habíamos dicho que la salida del controlador es un Kp por el error. Si el valor es más alto, entonces llegaría más rápido a la referencia. Profe, fácil. Si lo hago más rápido, ¿por qué no darle el valor infinito? O el más grande que se pueda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien? ¿O qué tiene que pasaría? Tiene lógica, ¿correcto? Si yo le aplico un proporcional más alto, entonces va a responder más rápido. Y mi proceso sería el más rápido de todos. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice sí? ¿Estaría bien? ¿O pasaría algo? Correcto, el participante que escribe por interno. Llegaría a un punto de inestabilidad. Va a llegar a un valor de Kp que no necesariamente es el infinito y que hace que su proceso oscile. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema de que siempre existe un error? Bueno, es hora de aplicar el factor integral. Lo que hace el integral, vamos a dibujarlo de color azul. Cuando yo aplico ahora un PI, el integral lo que hace es eliminar este error en estado estacionario. Profe, ¿qué significa eso? Cuando tu proceso deja de evolucionar y se queda estancado en un valor. Para corregir este error, la acción integral es una sumatoria de errores. Y lo que podrías obtener es lo siguiente. Y luego se queda establecido. Profe, pero ahora hay un problema. Hay como una cresta. A esto se le llama sobreimpulso. O también overshoot. Profe, no es chiquito, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si te digo que es el 15% o el 20% de sobreimpulso? Profe, eso, vamos a suponer en un control de temperatura de lomo de atún. ¿Qué pasa si me excediera 2 grados? ¿Qué pasaría con el atún? Se daña todo, se quema. Correcto. Entonces, yo no quiero ese pico. Y la pregunta es, ¿podría con un control PI corregir eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería posible con control PI? Pero no siempre para todos los procesos, depende del proceso. Ahorita hace un ejemplo de una temperatura que va a dañar un producto, no es recomendable. Correcto. Tu respuesta está todo lo correcto. Depende del proceso. Supongamos que en nuestros mejores esfuerzos de sintonización no podemos lidiar con él. Entonces, es donde ahí convocamos, ahora sí, la carta ganadora, el PID. El derivativo lo que hace es actuar en los transitorios, es decir, en esta etapa de evolución y reducir esa acción. A cambio, vas a tener sensibilidad en tu proceso. Profe, en español. Si yo perturbo tu proceso y si tu derivativo lo has colocado un valor suficientemente alto, entonces pasaría la curva marrón. Una perturbación haría que tu sistema se dispare y demoraría en estabilizarse. Eso porque el derivativo funciona con qué tan rápido cambia el error. Mientras que el integral te ayuda a eliminar los errores estacionarios. Es decir, cuando tu variable de proceso deja de subir y bajar y se queda un valor estancado, el que empieza a corregirlo es el integral.
Pregunta, ¿están conmigo? ¿Siguen allí? ¿Sí? A ver, todos un número uno, por favor, todos un número uno. Profe, le acabo de compartir una imagen sobre lo que está haciendo mención, sobre las perturbaciones. Sí. ¿Estás utilizando Mapla? Ah, no, es el de entorno Honeywell. Sí. ¿Tu set point es lo amarillo o lo blanco? Estos son el amarillo es el set point. Y está haciendo, Me sale que todos son variables de proceso. sí, son sensores de vibración, venting elevada. Ya. Ya, Ya, entonces, aquí, estos sensores, aquí no puedes utilizar derivativa. a ver, ya, sí, Ahí ya. Explíqueme, dígame, lo escucho. no puedes utilizar derivativa porque mira, tu señal es totalmente sensible. Hay muchos cambios. Rápidos, cambios rápidos. Exacto. ¿Qué pasa si haces un derivativo? El derivativo va a pensar que no le está haciendo bien el trabajo y Exacto. va a Ajá. amplificar la magnitud de tu señal. Te lo digo porque es una muy mala idea, lo digo así en general, aplicar un derivativo a un control de flujo. Es muy mala idea. Si Ya, tienen un entonces, proceso como describe usted, es muy mala idea utilizar derivativo. de aquí le comparto otra, de un nivel. A nivel no hay problema. El nivel le puedes meter derivativo, no pasa nada. Ajá. Este es de un nivel. Pero hay un problema en Justamente. nivel. Hay un problema en nivel que es ajeno al PID, cuando el tiempo muerto es dominante. Si un proceso nivel tiene un tiempo muerto dominante, tu PID no te va a ayudar. Necesitas un control predictivo. Ya, pues, ya comprendí. Te repito, si el nivel, tu proceso nivel tiene tiempo muerto dominante, entonces necesitarías aplicar técnicas de control predictivo. Un Ya, predictor de eso. ya lo entendí. Gracias. Encantado. Normalmente los controladores como Honeywell, ABB y Yokogawa ya tienen el autotuning basado en tiempo muerto. Ya tienen eso. Lo vamos a ver en clase, cuando llegamos a Control Master. Lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo que soborno al profe? ¿Por qué soborno acá en el grupo de WhatsApp? ¿Por qué soborno? Uy, ya, ya. La evidencia, esa es la evidencia. Menos 10 puntos que vamos a tener. Muy bien, estimados todos presentes. ¿Alguna pregunta? Háganlo con confianza. Lo puedo repetir. La idea es que quede claro. Igual, el PID lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Me dicen, creo que con un valor de alta ganancia derivativa le quitabas la acción derivativa. Es al revés. Con un alto valor de integral, le quitas la acción integral. Va a depender. Si tú tienes tu ecuación de PID con tiempo, quiere decir que tienes tu KP por el error más 1 sobre el tiempo integral por la integral del error, y a esto le sumas el tiempo derivativo por la derivada del error. Entonces, si tu tiempo integral es muy grande, entonces tiende a ser cero todo esto. ¿Qué quiere decir? Que si el tiempo integral tiende a ser muy grande, entonces le quitas la acción integral. A eso es lo que preguntabas, estimado, que preguntaste por interno. ¿En qué caso que si con la ganancia derivativa es muy alta, le quitas la acción derivativa? La respuesta es si el tiempo integral lo aumentas mucho, es prácticamente lo hace cero. Ok, me piden que lo repita, no se preocupen, lo vamos a volver a repetir. Ok, vamos a verlo aquí.
Ok, me quedan 9 minutos, no se preocupen, que nos faltaba. No se preocupen, esto igual sobre los métodos, sobre esta parte de análisis, lo vamos a hacer de todas maneras. Acá, antes de que termine la clase, quiero que estos son los libros. Sí, son los libros que he utilizado de referencia para las diapositivas. Si gustan, tómenle un pantallazo. Si es la primera vez que van a ver control de procesos, vayan a este. Si ya tienen experiencia en control de procesos y buscan más conceptos o más técnicas, vayan a él. Y si ya tienen un nivel intermedio, vayan al número 2. Sí, si es la primera vez que la van a ver, el número 3. Si quieren ampliar, si tienen conocimientos básicos, pero quieren ampliar las técnicas, vayan al 1. Si ya saben y se consideran un nivel intermedio o más, vayan al número 2. ¿Sí? ¿Pueden tomarle captura? Si quieren los libros me los pueden pedir, lo puedo subir al grupo, no tengo problema. Bueno, profe. Sí, profe, súbelo, por favor. Voy a subir los 3 libros, pero lo van a estudiar. No, profe, es que a mí me enseñaron a contar con monedas y usted cuenta con calculadora. Está bien complejo el tema. A ver, voy a tratar de mejorar entonces la explicación. A ver, permítame esta parte. Ok, entiende que el proporcional es amplificas. Okay. Quiere decir que con el proporcional le vas a dar velocidad al proceso. ¿Sí? Prácticamente con el proporcional tú quieres que tu proceso llegue a tu referencia lo más rápido posible. ¿Sí? Tú quieres que por más rápido llegue a la referencia, entonces le dices, ok, te voy a dar una ganancia proporcional. Pero tú dices, profe, le quiero dar la velocidad más rápida del mundo. Pero te vas a dar cuenta que al intentar darle un valor muy alto va a empezar a oscilar. Entonces se te va a salir de control. Va a empezar a hacer oscilaciones, tus actuadores se van a dañar, puede reventar las bombas, etc. Quiere decir que va a llegar a un punto de que empieza a oscilar, y eso no lo queremos. ¿Qué pasa si yo solo le aplico una acción proporcional? Es decir, le multiplico, profe, una ganancia de 3, una ganancia de 1, una ganancia de 10. Me empiezas a dar números. Ok, profe, mi salida del controlador es 3 veces el error. Profe, si el error es 0.1, voy a decir que mi salida es 0.3. Profe, muy bajo. Y si le doy 50, prácticamente tu salida sería el 15%. Profe, más rápido, va a llegar más rápido. ¿Qué va a pasar? Profe, con una proporcional yo hago el problema, lo soluciono. No. ¿Qué es lo que puede pasar? Que por más que hayas hecho un buen parámetro proporcional, profe, le di el número exacto y fue el 7.5 que me da un buen resultado. Pero ¿qué pasa? Es que la curva amarilla, que es la acción proporcional, la curva amarilla, te dice, ¿sabes qué? Siempre va a existir un error. Tu error siempre difiere con un 0.9. No llega a ser el set. ¿Por qué pasa eso? Por la misma naturaleza del proporcional. Normalmente es frecuente que siempre quede un error. Y este error se le llama offset. ¿Qué puedo hacer, profe? Bueno, aplícale suma. La integral realmente en el controlador es una suma. Es una suma de errores. Lo que hace es sumar errores, vas acumulando los errores para aprender a mejorar, a corregirlos. Entonces, tú sabes que, profe, con la integral lo hago. Le das un integral como ganancia de 0.001, profe. Profe, le acerté con 0.001 y obtuviste la curva azul. Profe, tuve algunas oscilaciones, pero ya no tengo offset. Tuve algunas oscilaciones, pero ya no tengo un offset, un error que siempre va a existir. Profe,
fue mi mejor resultado, pero no pude lidiar con con las oscilaciones azules. ¿Qué hago, profe? Bueno, si tu integral no funciona y te aparecen estas oscilaciones, llamados sobreimpulsos, recurres a tu última técnica. Le dices, vas a aplicar un PID. Profe, yo sé que eso es la velocidad. A veces sube, a veces baja, es muy rápido el error, oscila muy rápido. ¿Qué puedo hacer? El derivativo te ayuda a reducir la magnitud de esos sobreimpulsos y te dice, sacas una curva roja. Profe, es rápido, es bonito, le di 7.5 al proporcional, 0.001 al integral y 0.0005 al derivativo y obtuve mi curva roja, profe. Un sobreimpulso del 10% y toda mi planta funciona bien. Entonces, tú te das cuenta de algo. Si son estas oscilaciones que ocurren antes de que llegue a ser estable, se le llama transitorio. Quiere decir que está evolucionando, está transitando del estado inestable a un estado totalmente estable. Y para regular esta evolución, esta transición que ocurre, utilizas el derivativo. Si tienes un error cuando ya es estable y nunca llega a ser igualito al set point, entonces tienes una cuestión del integral. Estimados todos, me confirman si se entendió un poco mejor. ¿Todo bien? Todos, por favor. Me confirman todos. Con sinceridad. Con suma sinceridad, por favor. Todos. Está claro, profe. Inicialmente, haciendo el proceso siempre va a tener una perturbación hasta que se estabilice el proceso. Correcto. Es correcto. Muy bien, participantes. Está casi listo. Ok. Es que cuando me lo explica como Neita lo entiendo mejor, profe. Cuando usted me lo explica con calculadora ya es otro diseño diferente. No te preocupes, voy a priorizar esta parte. Lo que pasa es que en sí, en ingeniería de control, a nivel de diseño, esto ya se hace con ecuaciones diferenciales. Es que es un proceso bastante complejo, que de todas formas, pues, lo mío más que todo es la mecánica y poco, pues, la electrónica y todo, pero está muy bien explicado y poco a poco lo voy cogiendo el tiro. Muchas gracias, profesor. Encantado. No se preocupen que la parte práctica yo les voy a dar. Les voy a decir dónde está la técnica secreta. Es decir, cómo sintonizar de manera manual y no morir en el intento. Bueno, podrán fallar la primera vez, pero la segunda ya sale. Hay una tabla. De verdad, hay una tabla. Hay una tabla que es la guía de cómo deben sintonizar. Y ustedes si tienen, si podrían venir presencialmente o en todo caso lo hacen remotamente, les voy a hacer utilizar la tabla. También ese laboratorio es un solo día. Eh, bueno, a ver, el control son 5 laboratorios prácticos y un laboratorio medio teórico. Y tienen 3 intentos. De esos 5 laboratorios, de 2 horas también. 2 horas y media aproximadamente. Lo más recomendable creo que sería tomarlo presencial, ¿no? Recuerdo que tuve uno de los grupos de enero que quiso experimentar con control cascada. Me dijo, profe, lo hago solo. Ok. 5 horas después, lo terminó. Pero lo hizo. Y lo hizo solo. 5 horas después. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Actualmente ya solucioné ese problema. Tenemos un nuevo tablero. Un tablero de lazo simple y lazo cascada, que ya no necesita ser cableado, sino simplemente mueven los selectores, configuran bien los controladores y pueden operar tanto lazo simple como lazo cascada.
Ya tenemos un tablero específicamente para todo lo que es control de procesos. Eso lo van a ver durante el desarrollo. Todo el enlace de control lo vamos a hacer con variador. No vamos a ver la parametrización del variador. Sí, como ya tiene la primera sesión, puede ser el primer laboratorio. Lo he editado un poco, estoy editándolo porque me di cuenta por el grupo pasado que querían un poco más de ejercicios básicos y a lo mucho 2 ejercicios medio intermedios. Así que estoy editando el laboratorio 1 para que el laboratorio 1 les invito a hacerlo de manera personal o lo pueden agendar. Ya pueden agendar laboratorio de control de procesos si es que han terminado todos los laboratorios del módulo 1. ¿Sí? Tienen que terminar todos los laboratorios del módulo 1. No es necesario hacer la evaluación final para ya hacer los laboratorios del control de procesos. ¿Sí? Se les pide que hagan todo el laboratorio del módulo 1 para poder acceder a los laboratorios del módulo 2. ¿Sí? Muy bien, participantes, me gustaría que Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Vi que colgaron una especie de prueba final. ¿Ya lo ¿Eso hay colgaron? un tiempo límite, algo así? Espérate, ¿me acabas de decir que la han colgado? No, han colgado una especie de prueba, proyecto final. Ya, en el aula virtual. Sí, en el aula virtual. Dame un momento, por favor. Verificar lo que me acabas de decir. Está en lo que dice sesiones. A ver. Quiero ver qué ha pasado. ¿Eso se refiere al primer módulo? A ver, voy a ir a sesiones. No, Voy a ver qué es el proyecto final. Proyecto final es aquellos que no pueden asistir al laboratorio, creo que es. Sí, ok, no sé quién lo haya publicado, pero lo voy a eliminar ahora mismo. Eso no debió estar todo publicado. Gracias por informarme, estimado, porque eran las preguntas del examen final. ¿Cuál es el final de los 4 módulos? Uy, profe, ¿cómo va a hacer eso? ¿Dónde No, estaba? profe. Ya lo Pero, mandé. profe, una consulta. Yo leí que la señorita Jimena publicó algo de que iba a colgar